¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí de vuelta, miren. Aprovechando que ahorita estamos aquí tranquilos, ahora disfrutando de esta bahía, de este mar tan tranquilo, tan pacífico, les quiero hablar un poquito, quiero dedicar unos minutitos para hablar acerca de la doctrina, de la enseñanza del Tevilá. Para aquellas personas que no saben qué significa Tevilá, es una palabra hebrea que en español, digámoslo así, significa el sumergimiento en agua, la inmersión en agua, lo que comúnmente conocimos en el cristianismo como el bautismo, el bautizo, pero pues ese término bautismo o bautizo es un término griego, viene de una palabra griega que significa baptismo o se dice baptismo y que significa sumergir algo en agua. No es una palabra mala, decir bautizo o bautismo no es malo. Lo único es que como eso también lo hace la Iglesia Católica con los bebés, incluso hasta los satánicos también se bautizan, ¿no? Pero ellos hacen una especie de bautismo en lodo y en sangre. Entonces, con el fin de hacer la diferencia, nosotros preferimos usar la palabra hebrea Tevilá. Pero para aquellos que de repente se les confunde y dice es que yo no sé hablar esas palabras hebreas, bueno, manejémoslo en español, la inmersión o el sumergimiento, ¿no? Pero en hebreos se dice Tevilá y viene de la raíz tabal, que es una palabra tabal que significa limpiar o lavar. Limpiar algo o lavar algo. Les voy a leer lo que yo escribía en mi estudio. Tevilá, la palabra hebrea que quiere decir purificación a través de la inmersión en agua. La inmersión o el Tevilá es el acto de sumergir el cuerpo completamente en agua. Escuchen bien, porque es un sumergir el cuerpo, una inmersión del cuerpo pero completo, hasta el fondo, que cubra bien el cuerpo. No es un poquito de agua en la cabeza como esa religión mayoritaria lo hace con los bebés, ¿no? Que les pone un poquito de agua. Y de hecho hay algunas corrientes del cristianismo, de protestantismo evangélicas, que también bautizan a los adultos, pero les ponen un poco de agua en la cabeza. El concepto bíblico de Tevilá es una inmersión completa. Los judíos también practican esto. Las mujeres que terminan sus periodos, cuando se van a casar, tienen sus periodos, y también los varones, de inmersión, solo que ellos lo hacen en estanques especiales, donde pues ellos van, en las sinagogas hay este tipo de estanques, y ahí las mujeres se sumergen como un tipo albercas, pero tienen un sistema de un tubito que baja el agua y el agua es corriente, entonces ellos lo hacen así. Entonces mire, le digo esto porque quiero que sepas que este es un concepto sacado de las escrituras, no lo inventó la iglesia cristiana. La inmersión, el sumergimiento es algo que Elohim ha ordenado siempre. Ahorita vamos a leer. La inmersión o el Tevilá es el acto de sumergir el cuerpo completamente en agua. El fin de sumergirse es pasar por una metamorfosis metafórica y regresar a un medio original de pureza. O sea, ¿por qué nosotros realizamos el Tevilá? El bautismo, la inmersión. ¿Por qué? Porque es un acto profético metafórico. Quiero que sepas esto, porque hay algunos hermanos que de repente no lo entienden así. Y los hermanos han de pensar que el pecado es como si fuera mugre en el cuerpo. Una vez le dije a un hermano, vamos a hacer el Tevilá en esta alberca, y me dijo, no, entonces yo no voy a participar. Le dije, ¿pero por qué? Dice, porque yo necesito hacerlo a fuerza en el mar o en un río donde mis pecados se los lleve la corriente. Porque si es en esta alberca, mis pecados ahí van a estar flotando, y cuando yo ya me salga se me van a pegar otra vez. Le dije, a ver, hermano, pues si los pecados no son algo físico, no es lodo, no es petróleo, no es algo que está ahí flotando en el agua y el que nadie al ratito se le van a pegar, no, es un acto metafórico, es un acto profético. Los pecados son invisibles, los pecados no se ven, pero están. Entonces, hermano, no pongamos pretexto, ni hagamos de esto que es algo espiritual y profético algo literal, ¿no? Entonces, al final del día, no importa el tipo de agua donde se lleve a cabo.
Me decía un roe, no, yo tacho y censuro que se haga en aguas de una alberca, en una piscina, en un tambo de agua. No es válido, no lo va a tomar en cuenta el Eterno. Le dije, hermano, no diga usted eso, porque hay personas que en la cárcel se están convirtiendo y ellos no pueden salir a un río, no pueden salir a un mar, no tienen posibilidades de hacerlo, no pueden salir, no tienen permiso de salir. Entonces yo he visto cómo aquellos que ministran personas en la cárcel han puesto un tambo de agua, y ahí meten a la persona y la aplastan para que el agua lo tape hasta la cabeza, y luego se sale y vuelven a llenar el tambo, y así lo van haciendo preso por preso, porque es la única manera de cumplir con este mandamiento. Entonces tú no puedes decir que eso no es tomado en cuenta por el Eterno, porque ¿quién eres tú para calificar o descalificar algo que ellos están haciéndolo en obediencia? Yo creo que nadie debe de juzgar eso, y donde haya agua y la obediencia de la persona, por supuesto que eso es tomado en cuenta por el Todopoderoso. Bueno, pero miren, vamos a seguir leyendo esto. El término tevilá proviene de la palabra tabal, que significa lavar o limpiar, y ha sido utilizada principalmente para expresar la inmersión en aguas corrientes, aguas vivas o aguas, con la intención de lograr un cambio de estado de impureza a pureza. Pero vuelvo a repetirte, esto es algo metafórico. Bueno, hermanos, ¿por qué el Eterno nos está diciendo que nos debemos sumergir en agua? ¿Por qué? Porque el agua en la Biblia, en la Escritura, es un elemento que el Eterno establece como un elemento purificador. Él no nos dice que nos sumerjamos en lodo o en la tierra, o Él dice que nos sumerjamos en agua. Él establece ese elemento como el elemento donde debemos realizar este tevilá, ¿no? Este es el elemento, agua. ¿Por qué? Porque el agua es utilizada desde tiempos antiguos como un medio purificador. Ha de recordarse usted que, por ejemplo, cuando el Eterno tuvo que purificar el mundo, porque el mundo ya tenía mucho pecado, ya los seres humanos habían pecado de tal manera que la maldad del ser humano había llegado hasta la presencia del Eterno. El Eterno le dice a Noé, construye un arca de madera, y vas a meter ahí a las parejas de los animales, entra tú y tu familia, porque voy a limpiar la tierra de pecado. ¿Y qué medio usó? El elemento agua. El Eterno utilizó el agua que vino de los cielos, pero también salió de las fuentes de la tierra, y esa agua, el famoso diluvio, que es el medio por el cual el Eterno purifica el planeta, ¿no? Pero también cuando Israel atravesó el Mar Rojo, ellos venían del desierto, y entonces ellos tienen que llegar hasta la tierra prometida, pero tuvieron que dejar el desierto y el mar se abrió para que ellos pasaran. El libro de Corintios nos dice, la carta a los Corintios dice que a través de ese cruce del mar fueron purificados, se les contó como si hubieran hecho la inmersión o el tevilá. Pero también en las escrituras aparecen varias veces donde personajes fueron llevados a las aguas y el Eterno les ordenó tener un sumergimiento para ser purificados. Por ejemplo, Naamán, un general que hizo 7 inmersiones. Pero escuchen bien, no quiere decir que porque Naamán hizo 7 inmersiones no se estableció como doctrina para que nosotros queramos sumergirnos 7 veces. No, hermanos, por favor entendamos que el caso de Naamán, ese general, fue un caso especial, para él nada más. No hagas doctrina donde no hay doctrina. Nunca se dice que la gente que venía al Jordán o que el mismo Yahshua fue sumergido 7 veces, o los que venían fueron inmersos 7 veces. No se nos establece eso. Yo he platicado con hermanos que me han dicho, es que pastor, yo quiero mi tevilá, pero ¿verdad que me tienen que meter 7 veces? No se te tienen que meter 7 veces. Ahorita vamos a ir hablando de estos detallitos, ¿no? Entonces, pero vemos que desde el tiempo antiguo, desde los tiempos del antiguo pacto, ya se practicaban las inmersiones en agua, ¿no? Para alcanzar una purificación. Naamán el leproso, porque este general estaba con lepra, tuvo que sumergirse 7 veces y de esa forma es que él salió con la piel limpia
y restaurada como la piel de un bebé. ¿Por qué? Porque obedeció al Eterno. Entonces vemos que también, por ejemplo, los Kohanim, los sacerdotes, cada vez que tenían que entrar a ministrar y a servir al Eterno, ellos tenían una fuente de bronce a la entrada del Mishkan, del tabernáculo del Bet Hamikdash, y entonces ellos tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies, y de hecho esa fuente estaba hecha de espejos para que ellos se pudieran mirar y pudieran quitarse las manchas. O sea que nosotros vemos que desde tiempos antiguos el agua fue un elemento que el Eterno dijo que ahí debía estar, porque esa agua serviría como el elemento purificador o el elemento que limpiaría, ¿no? Limpiaría a esas personas. Pero todo eso era una sombra y una figura de la proyección de lo que íbamos a hacer después, ¿no? Entonces, vamos a ver, dice, déjeme buscar aquí, estoy leyendo mi estudio, este es un estudio, una doctrina que yo ya la he hecho. Ahora, hay una pregunta que muchos me han hecho. ¿Cuándo debo realizar mi tevilá, pastor? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque fíjense que yo he visto que aquí hay un gran error. Muchas personas no quieren realizar el tevilá, la inmersión, el sumergimiento o el bautismo hebreo, porque en las congregaciones cristianas se les manejó el concepto de que el tevilá es como un paso que das, pero un paso solo para aquellos que ya alcanzaron una super hipermadurez espiritual. Yo conozco personas que en la iglesia cristiana evangélica son de cuna, ellos nacieron ahí en la iglesia cristiana evangélica y ya tienen 48 años de edad, 50 años de edad y no han dado el paso de la inmersión ahí en sus iglesias. Y cuando he platicado con estos amigos o amigas, les he dicho, ¿por qué tú no te has bautizado? Y me dicen, es que en mi congregación tenemos que cruzar por varios cursos, pero esos cursos se los van a impartir al que es maduro, al que ya de plano se va a consagrar bien a Dios, ya no va a pecar nunca, ya se va a poner serio, ya va a hacer una decisión bien. Y la verdad yo todavía no, le digo, pero ya tiene 50 años, pues ya vamos casi de salida y todavía no has dado ese paso de fe. No, pues es que todavía no estoy listo. Y algunos me dicen, es que mi pastor o mis líderes dicen que todavía yo no lo merezco. Fíjense cuánta doctrina de hombres hay en esto, porque si nosotros estamos estudiando las escrituras, ¿qué dicen las escrituras respecto al tevilá? ¿Cuándo el creyente lo debe de realizar? Y si tú y yo estudiamos las escrituras bien a fondo, nos vamos a dar cuenta que el tevilá se tiene que realizar inmediatamente. El mismo día que tú crees en el Mashiach, ese mismo día tienes que hacer tu tevilá. O sea, ni siquiera dice la palabra que ni siquiera tienes que tomar el curso A, el curso B, el curso C y quién sabe cuántas cosas que los hombres han establecido. No, eso no lo dice la palabra. La palabra dice que todos aquellos que creyeron en Yeshua Mashiach, así creyeron ahorita, a la media hora ya estaban siendo sumergidos en agua. Le voy a dar algunas citas. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 37. ¿Qué habla esa cita? Esa cita nos habla de Kefa. Pedro fue lleno del Ruach HaKodesh y ese día Kefa se levantó y empezó a dar un mensaje, una palabra tan poderosa que lo escucharon 3,000 personas. En ese momento, las 3,000 personas, cuando él terminó de predicar, un mensaje de 2 o 3 minutos nada más, le dijeron esas personas, hermano, ¿qué procede? ¿Qué debemos entonces de hacer? Porque lo que tú nos has hablado nos llegó hasta el corazón. ¿Qué debemos hacer? Y entonces Kefa les dijo que deben de creer en el Mashiach, en Yeshua. Él es el Mesías, Él murió, pero Él resucitó. Él está con el Eterno a la diestra del Padre. Crean en Él y sumérjanse en agua en su nombre. Y dice la Escritura, lo vas a leer ahí, dice en el verso 41, estoy diciéndoles Hechos 2, 41. Entonces los que habían recibido la palabra fueron sumergidos en ese momento y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Leíste bien?
fueron sumergidos en ese momento. No dice que primero se adherieron a una congregación, fueron observados por los líderes a ver si se ganaban el bautismo o el tevilá, a ver si tomaban el curso A, el curso B y el curso C. No, todo eso es doctrina de hombres, polvo del camino, cosas que se han ido pegando. Aquí la palabra, la escritura dice que en el momento que creyeron ya estaban casi en el acto siendo sumergidos en el nombre de Yeshua. Otro caso es Hechos capítulo 8 verso 12. Dice la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Elohim y el nombre de Mashiach Yahshua, se sumergían tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de sumergirse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y las grandes milagros que se hacían. Ya viste, dice, después de oír su mensaje, el mensaje de Felipe, inmediatamente hombres y mujeres se sumergían. No dice que tomaron cursos o que tuvieron que ver si ellos eran capaces de ganarse el tevilá. Dice Hechos capítulo 8, 35 al 38. Entonces Felipe abrió su boca. Se nos cayó la cámara. Espérense tantito. Fallas técnicas, se nos cayó la cámara. Vino un viento muy fuerte. Estábamos hablando acerca de Felipe y el eunuco. Dice Hechos 8:35. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció la buena nueva de Yeshua. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había cierta agua. ¿Ya te diste cuenta que no dice que era un río ni era mar? Algunos estudiosos históricos dicen que esa agua pudo haber sido un abrevadero porque ellos iban en el camino. Una gran tinota donde se ponía agua para que los caballos, los burros o los camellos bebieran. Dice que había cierta agua en el camino, dice. Y el eunuco dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Yeshua Mashiach es el hijo de Elohim. Y mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y se sumergieron. ¿Ya viste cómo fue en el acto? El eunuco ni siquiera fue a una congregación, ni siquiera se hizo miembro, ni siquiera alguien lo tuvo que observar a ver si era real su conversión, ni siquiera tomó cursos de nada. Inmediatamente después de haber oído el mensaje de Mashiach Yahshua, pero importante, la gente que hace el tevilá tiene que creer al 100% en Mashiach Yahshua. Si no creen que Yeshua HaMashiach es el hijo de Elohim, es el Mesías, el Redentor y el Salvador, y es Elohim mismo, pues entonces yo no sé qué van a hacer. ¿Para qué van a hacer el tevilá? El tevilá es un acto de identificación, de codificación del nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, y otra escritura está en Hechos 10, verso 47. Ahí nosotros, lo voy a leer, dice: entonces respondió Kefa: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean sumergidos estos que han recibido el Ruach HaKodesh lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran inmersos en el nombre de Yeshua HaMashiach, y entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. ¿Ya viste cómo Kefa visitó la casa de Cornelio, que era una familia de gentiles? Recibieron el Ruach HaKodesh, y entonces Kefa dijo: también ellos tienen que participar del tevilá, y les ministraron la tevilá. Y último caso, Hechos 16:31, el carcelero de Filipos. Ellos le respondieron: carcelero, cree en el Adón Yahshua Mashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Ponga atención. Y le hablaron la palabra del Adón a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue sumergido él y todos los suyos. ¿Ya te diste cuenta que esto ocurrió a la medianoche, cuando la cárcel se abrió, cuando el carcelero pensó que todos habían escapado? Y entonces Shaulo le dijo: no te quites la vida porque aquí estamos. Y el carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Adón Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa. Los llevó a su casa, les lavó las heridas, y ni siquiera se esperaron a que amaneciera, ni siquiera se esperaron a que el sol saliera. En ese mismo momento, haga de cuenta usted, a la 1 de la mañana, estaban sumergiéndose él y toda su familia. ¿Ya te diste cuenta? Esto es la Biblia, estas son las escrituras. Ya te leí no 1, ni 2, ni 3, te leí más de ciertos pasajes para que tú te des cuenta que el tevilá se hace inmediatamente. Ok, por eso si tú ya llevas 1 año, 2 o 3 años desde que creíste en Yeshua, te estás tardando, pero muchísimo. El tevilá se hace inmediatamente tú creíste que Él es tu Salvador, tu Redentor. Bueno, hay 4 cosas
que tú manifiestas con tu tevilá, con tu inmersión. 4 cosas al mundo invisible y al mundo invisible y al mundo visible. Lo primero es que te identificas con Yahshua HaMashiach. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Yahshua HaMashiach hemos sido inmersos en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados con él por medio del sumergimiento para muerte, a fin de que como Mashiach también resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea, hermanos, ¿por qué realizamos el tevilá, la inmersión? Porque nos identificamos con nuestro Mashiach en su muerte. Nuestro Mashiach descendió a las profundidades de la tierra, nuestro Mashiach dio la vida por nosotros, y esto lo hizo, hermano. Yo cuando a una persona le ministro el tevilá, le digo, mira, todo lo que tú vas a hacer en este momento es como lo que hizo nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque nuestro Mashiach fue solito a la muerte, fue al madero, nadie lo acompañó. Él no se armó de valor porque era 1, 2 o 3. Él dijo, yo voy y no tengo miedo, no tengo pena, no tengo vergüenza. Me van a desnudar de mis ropas, me van a golpear públicamente, me van a escupir. Todo con valentía lo afrontó. Y aquella persona que hace su tevilá a veces va con temor. De repente, si uno está bien gordito, dice, híjole, me voy a ver bien gordito ahí en el agua con toda la ropa pegada. O las hermanas dicen, todo escurrido el maquillaje, los cabellos, o es la ropa. Y uno tiene miedo a esa exhibición, ¿verdad? Porque va mucha gente de repente y no queremos vernos cómo nos meten al agua y salimos todos mojados, todos escurridos, ¿no? Por eso mucha gente no hace el tevilá, porque es muy vanidosa y no quiere exponerse a eso. Pero Yahshua lo hizo, Yahshua se expuso al vituperio, Yahshua se expuso a la vergüenza pública. Él fue colgado de un madero y en ese madero él estaba completamente desnudo, porque ese era el castigo, que él fuera una vergüenza, que él provocara lástima. Entonces, hermanos, si Yahshua lo hizo por ti, por amor a ti, nosotros también cuando hacemos el tevilá lo hacemos por obediencia y por amor a él. Entonces, eso es maravilloso. Aparte que el que hace el tevilá va con sus propios pies, nadie lo está empujando, nadie lo está obligando, sino que él está haciendo este acto de amor porque quiere unirse a Mashiach. Ahora, cuando te sumergimos o te sumerges en el agua, tú jalas un poco de aire. Y cuando te sumerges, es como si estuvieras metafóricamente muerto porque no estás respirando. Yo a veces le digo a los hermanos que se sumergen, aguántate lo más que puedas ahí. Algunos se aguantan hasta de repente 30 segundos, no sé. Y ahí se quedan porque ellos están orando ahí abajo del agua y de repente salen. Y cuando salen lo primero que hacen es respirar. Entonces tú te identificas con Mashiach porque al sumergirte en agua es cuando Él desciende a las profundidades de la tierra llevándose nuestros pecados. Pero cuando Él resucita al tercer día, resucita glorioso, ahora con un cuerpo glorificado. Y eso es lo que pasa con la persona que sale de las aguas, ¿no? Sale victorioso. Yo he visto personas que han salido hasta hablando en lenguas. Y nosotros sí creemos en el hablar en lenguas, a diferencia de otros hebreos que dicen que no, que las lenguas solo son idiomas. Yo también estoy de acuerdo en que las lenguas son idiomas y que efectivamente cuando el Ruach HaKodesh vino, hizo que hablaran en diferentes idiomas para dar a conocer el mensaje. Pero también hay lenguas angélicas, eso no me lo van a negar ustedes. Al menos yo creo en la Biblia y la Biblia dice que hay don de lenguas. Entonces, hermanos, hay algunas personas yo he visto que han salido saltando del agua en lenguas, profetizando, porque de hecho así lo dice la Escritura, que muchos profetizaban. Bueno, entonces tú te identificas con mi Mashiach porque tú vas voluntariamente, tú entras a las aguas, tú te sumerges como en tipo sepultura, pero también tú sales de las aguas como la resurrección de Mashiach. Número 2. Practicas la obediencia. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda criatura, y el que crea y se sumerja será salvo, pero el que no crea será condenado. A ver, entonces el tevilá es un asunto de obedecer. Me dijo un amigo hace poco tiempo, oye, yo me quiero unir a la congregación, quiero ir con ustedes, pero yo no quiero pasar por eso del tevilá.
Le digo, ¿por qué? Porque yo no lo necesito, me dijo. Yo tengo suficiente madurez para dejar de pecar. Y yo no necesito pasar por esa transición que ustedes hacen de que me mojan y de que me meten al agua y de que todo ese relajo. No, yo sin eso lo puedo lograr, puedo cambiar a una nueva vida, puedo dejar mis pecados. Le dije, a ver, aquí no es como tú lo escojas, aquí no es algo que el Mesías nos sugirió, ¿no? Aquí no es así como que, a ver, quien guste puede pasar por el Tevilá y quien no se preocupe, no es necesario. No, esto es un mandamiento para todos. Y si hasta el mismo Mashiach lo hizo sin necesitarlo, porque un día el Mashiach fue y se le paró frente a Yohanan, Juan el Bautista, y le dijo, vengo a que me ministres el Tevilá. Y el mismo Yohanan le dijo, pero tú no lo ocupas, tú no necesitas, porque tú no tienes una vida pasada, una vida de pecado, tú no tienes que pasar por una purificación, porque tú no tienes pecado, eres el santo de Elohim. Pero él le dijo, por favor, no me niegues la ministración del Tevilá, porque es necesario que cumplamos con todo mandamiento, con toda justicia. Es decir, el mismo Mesías lo hizo. Y si el mismo Mesías sin necesitarlo lo hizo, ¿quién eres tú para querer tú decir yo no lo voy a hacer? ¿Eres más que Yeshua? ¿Eres más que el Mesías? Si nuestro Mesías sin necesitar ni ocuparlo lo hizo porque nos dejó ejemplo de que se tiene que cumplir con todo lo que el Eterno ordenó, lo debemos de realizar. Entonces el Tevilá se hace por obediencia. Lo entiendas o no lo entiendas, tengas que oír la doctrina o no la oigas, te quedó una duda o no te quedó, tienes que hacerlo sí o sí, simplemente por obediencia, porque lo que el dueño dice, el amo dice, el padre dice, el Dios, el Elohim establece, se obedece porque se obedece. Hay un texto en los Salmos que dice que cuando los ángeles escuchan una orden, la obedecen y después piensan. O sea, ellos no meditan, ¿para qué nos está ordenando el Eterno esto? Primero lo tengo que analizar y después de analizarlo obedezco. No, ellos oyen y obedecen, aunque no lo entiendan. Y nosotros, hermano, tenemos que obedecer este mandamiento, aunque no lo entendamos, porque es muy difícil entender esto, porque es algo metafórico, algo que se hace en lo literal, pero que trasciende a lo espiritual. Muy difícil de entenderse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como los pecados yo no los veo, pues yo no sé, no entiendo, pero no necesito entender para hacerlo, simplemente lo tengo que obedecer. Número 3, doy testimonio. ¿Por qué hacemos el Tevilá? Déjenme acomodar, es que yo estoy sentado en la arena, ¿Por qué hacemos el Tevilá? Porque doy testimonio al mundo invisible. Cuando yo hago el Tevilá, todos los demonios están viendo en ese momento ese acto de fe que estoy practicando. Y en ese momento se hace una renuncia en las aguas. Se hace una renuncia cuando la persona ya viene, entra a las aguas y ya lo tenemos ahí en el agua. Ya el agua le llega hasta por el pecho. En ese momento todos los demonios están presentes porque están oyendo la renuncia que ese hombre va a hacer, incluso espíritus que él trae dentro. Y entonces el Tevilá es un acto testimonial al mundo invisible, porque los espíritus están viendo lo que tú vas a hacer después del Tevilá. Los demonios ya no pueden tocarte, no pueden hacer lo que antes hacían contigo, porque tú diste muerte a tu pasado, experimentaste una muerte metafórica. Les voy a contar un poquito cómo yo realizo el Tevilá. Cuando tenemos a la persona en el agua, hablo yo directamente con esa persona y le digo, mira, ahorita que estamos aquí a solas, tú y yo nomás aquí en el agua y la gente está por allá lejos, vas a renunciar a tus pecados. Tú vas a entrar a estas aguas, pero tú no te vas a regresar igual, porque si no, no tuvo ningún caso. Tú fuiste violado, practicaste un aborto, practicaste satanismo, hechicería, brujería, algún pecado del que te avergüenzas y nadie sabe. Ahorita mismo, cuando te sumerjas, lo vas a dejar ahí. Prométeme que no vas a volver a sentirte culpable, porque esto se va a quedar ahí abajo. Esa violación, esa práctica que tuviste, no me importa lo vergonzosa que esta sea,
lo vas a dejar ahí abajo. La persona obviamente ya está, pero llore y llore, porque sí, hay cosas que toda la vida lo han perseguido. Y la intención es que metafóricamente la persona entienda esto, que todo eso, esos recuerdos, esos traumas, esos golpes, esas cosas que él trae cargando, se van a quedar ahí sepultadas en las aguas. Y entonces él hace una renuncia pública y él dice: le hablo a todos los demonios que están en mí, porque yo les abrí la puerta con estas prácticas. Y les digo que a partir de hoy yo regreso a mi casa y que ninguno de esos demonios va a irse otra vez conmigo. Haga de cuenta que esto es como cuando Israel salió de Egipto. Venían detrás de él todos los egipcios persiguiendo porque no los querían dejar ir. Porque esos egipcios representan a los demonios que decían: no, no te vamos a dejar ir, 400 años fuiste nuestro esclavo y primero te matamos antes de dejarte ir. Pero ¿qué pasó? Las aguas se abrieron y todo Israel cruzó, y cuando ya cruzó Israel, las aguas se cerraron y dejaron sepultados a los egipcios, a los carros del faraón. Esos son los demonios. Entonces lo que el hermano va a hacer es que él está renunciando a su pasado, a su Egipto, a sus verdugos, a quienes lo tenían esclavo. Y en ese momento ese hermano confiesa y renuncia a todos esos pecados, a todos esos espíritus que él en su momento les dio derechos. Y cuando él hace otra renuncia, y esto es importante, ahí en las aguas él dice: y renuncio al sistema babilónico que mis padres me heredaron desde que yo era niño, a los sellos que se codificaron en mí, como el nombre de Jesús o Jesucristo, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el título Dios, el título Cristo. Renuncio, y el único nombre que quedará codificado en mi vida es el nombre de Yeshua, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Y en ese momento se hace una renuncia a esos títulos o nombres para decir, se dice así: ya no más alabaré, ya no más oraré a esos nombres, ya no más predicaré esos nombres, ya no más confiaré en esos nombres, sino que ahora el nombre al que yo voy a confesar, al quien yo voy a orar, quien yo voy a pedir, el nombre que estableceré será el nombre de Yeshua, mi Mesías, y el nombre de Yahweh, mi Adón, mi Señor, mi soberano, ¿no? A veces, hermano, usted ha visto que yo utilizo el título Dios o Señor, pero esto es por una estrategia para que las personas comprendan, no se me alarmen, no se me escandalicen, no se me ataquen, hermanos, sean maduros, ¿no? Entonces, miren, se hace esa renuncia y en ese momento se hace una oración, el que está ministrando. Yo hago una oración, presento la vida de esa persona y codifico en su frente el nombre de Yeshua, activo la contraseña del nombre, y entonces es sumergido. Yo le voy a decir, yo practico 3 veces la inmersión, lo sumerjo 3 veces, 1, 2 y 3, y le voy a decir por qué lo hago yo así. Porque nosotros estamos hechos de 3 cuerpos. Fuimos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Y así como tenemos 3 cuerpos, estas 3 inmersiones las hago para la purificación de estos 3. Porque también el espíritu y el alma están contaminados y necesitan ser inmersos. Lo primero que digo es, esta inmersión es para que me arrepienta de mis pecados, una renovación a una nueva vida. Shas, la primera, ¿no? En el nombre de Yeshua Mashiach. Sale. Ahora este segundo es para que mi vaso se limpie, se purifique para la pronta llegada del Ruach HaKodesh a mí. Mi vaso está limpio, espero tu llenura. Y se sumerge una segunda vez. Ahí es donde la persona a veces sale hablando en lenguas, sale así aplaudiendo, sale brincando, danzando porque su vaso fue limpiado. Y la tercera vez es para dar testimonio al mundo visible e invisible. Hablé del mundo invisible, los demonios, los ángeles de Elohim están presentes. Por eso cuando Yeshua Mashiach practicó el Tevilá, ocurrió algo en el mundo espiritual, que los cielos se abrieron. Del cielo se escuchó la voz de Yahweh que dijo: ese es mi hijo amado en quien me complazco.
y el Ruach HaKodesh descendió y se posó sobre él. O sea que fíjate cómo el acto del Tevilá trasciende a las esferas celestiales y conmociona y provoca algo. Por eso el Tevilá es un acto que da testimonio al mundo sobrenatural. Los espíritus están ahí, los ángeles, el mismo Elohim, los cielos se abren, pasan cosas sobrenaturales. No solamente es mojarnos el cuerpo y ya, no estamos jugando a meternos al agua, no, esto es una cosa sobrenatural, un acto profético que trasciende a esferas celestiales. Bueno, pero también da un testimonio a los presentes, porque ahí está papá, ahí está mamá, están tus hermanos, están tus amigos, está la congregación, y todos estamos viendo que tú estás cumpliendo, que tú estás haciendo un acto público, que tú estás demostrándonos a todos que crees en Yahshua. A mí me dan un poquito de desconfianza esas personas que me dicen, no, es que yo sí hice mi Tevilá, y cuando yo les pregunto, ¿dónde? ¿Quién vio? No, es que yo lo hice a solas, escondidas, un día a las 12 de la noche, no había nadie, pero créame, pastor, yo vengo de bien lejos, pero me quiero congregar con usted, pero yo ya lo hice. Y le digo, pero ¿quién te vio? ¿Hay una foto? ¿Qué hermano me puede decir que efectivamente tú ya pasaste por el Tevilá? No, pues es que no había nadie. Entonces yo creo que el Tevilá debe de ser un acto público, donde muchos tengan que verlo para que den testimonio de que tú obedeciste, tú cumpliste. Que bueno, digo hermano, ¿verdad? Es como algo que nosotros de repente los demás hermanos quisiéramos saber, pero si algún día como el eunuco lo hiciste tú y solo Felipe estaba ahí, pues ok, el Padre lo sabe, ¿no? Pero esto hermano, todas las religiones lo hacen su conversión pública. Por ejemplo, los musulmanes, cuando se convierten al Islam, públicamente ellos exaltan el nombre de Alá y del profeta, y lo hacen así con mucha gente para que todos sean testigos de que él está dando un paso a la fe musulmana. Y lo mismo es con nosotros, ¿no? Esto es un acto público. La gente iba al río Jordán y la gente públicamente confesaba, los demás los veían, los oían, ¿no? Y bueno, número 4 es que haces un acto de pertenencia. O sea, no meramente que por hacer el Tevilá ya perteneces a una congregación, pero sí, porque dice, por ejemplo, Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. O sea, te das cuenta que los que habían creído se sumergieron, y dice, y se añadieron ¿a qué? Al cuerpo de Yahshua, al cuerpo místico, a los miembros de la familia de Elohim, pero también se añadieron a una comunidad, a una congregación, es decir, ya eran miembros, ya pertenecían a un organismo. Y entonces el Tevilá, ¿qué hace contigo? El Tevilá te da pertenencia. El Tevilá te dice, ya perteneces a un grupo que como tú, otros lo hicieron en su momento, en su año, y ya eres parte de, ya participaste de lo mismo que otros participaron un día. Entonces, cuando tú no tienes este Tevilá, pues no perteneces a nada. No perteneces ni a la familia de Elohim porque no has creído. Entonces, el Tevilá te da pertenencia a la comunidad, al organismo mundial, el cuerpo de Mashiach, pero también te da pertenencia a una comunidad específica. Por ejemplo, Casa de Restauración es una comunidad donde hay un hombre puesto por Elohim, certificado por el Eterno, con una investidura y un respaldo celestial. Y pues cuando el Padre permite que yo ministre el Tevilá de esas personas, pasan a pertenecer a esta tribu, a este ministerio, ¿no? A Yahweh, por supuesto, pero son parte de un organismo para ser tomados en cuenta, para servir, para participar, ¿no? Para que sean ayudados, para que sean pastoreados. Bueno, entonces, ¿cuál es el requisito para poder realizar el Tevilá? Ya les dije yo que eso de que tienes que cumplir 10 años en una congregación, que tienes que tomar el curso A, curso B y curso C, que tienes que pasar por el curso de la enseñanza de la doctrina del bautismo, que tienes que quién sabe qué, no. Bíblicamente, lo único que el Padre pide es que creas con todo tu corazón que Mashiach Yahshua es el Mesías, y
que hagas teshuva. ¿Qué es teshuva? Que te arrepientas, pero de todo corazón. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Verdadero, no un arrepentimiento, no nada más, hermano, de puro emocionalismo, no un arrepentimiento nada más de que, ay, sí, estoy bien arrepentido, pero nada más fue por la emoción. No. Voy a hacer un corte en esta transmisión y a continuación voy a pasar a preguntas que me han hecho, preguntas generales, importantes de atender. ¿Con qué ropa se debe hacer el tevilá? ¿Quién nos debe de hacer el tevilá? ¿Cómo puedes tú, que estás a la lejanía, hacer tu tevilá? No se vayan, vamos con la parte número 2 de este video.